La izquierda, en medio de su desconexión, siempre quiere vender lo contrario a lo que realmente está sucediendo. Lo vemos en el tema de las políticas domésticas, en donde tratan a la víctima como el victimario y al victimario como víctima, diciendo que este es producto de la presión social y no realmente pues, es un antisocial o un impresentable que debe ser llevado ante la justicia. Sin embargo, en el ámbito internacional también estamos viendo que se comportan con exactamente la misma hipocresía. Y a nadie, pero cuando digo a nadie es a nadie, debería sorprenderle este tipo de mensajes. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Hemos visto que en las sociedades gobernadas por la izquierda siempre tratan al delincuente como si fuese la víctima y a las víctimas de estos delincuentes como si hubiesen tenido la culpa de haber sido víctimas de algún crimen, ¿no? No es accidente que, por ejemplo, Hugo Chávez en su debido momento haya dicho que los malandros, para quienes no lo sepan, malandro es una palabra que se utiliza en Venezuela y en Colombia para describir a los criminales, ¿no? Había que convertirlos en bienandros, ¿no? Mal, bien, entonces fue la palabra que cambió y le dejó el andro. Entonces, de malandro tienen que pasar a bienandro. Vemos a Gustavo Petro y a una Claudia Sheinbaum en Colombia y México respectivamente que hablan de abrazos, no balazos, ¿no? Y hacen campañas para que los criminales entreguen sus armas y entonces le dan bicicleta, les dan dinero o cualquier cosa absurda, entendiendo que para ellos ese es su, ¿cómo decirlo? Su herramienta de trabajo, porque son individuos que precisamente no trabajan, viven del crimen y necesitan de las armas para justamente poder hacer de las suyas. Y es por ello que tiene que haber un sistema de justicia que lejos de eh, promover la impunidad y tener este tipo de mensajes blanditos, debería abocarse es a llevarlos ante la justicia y asegurarse que esos individuos no puedan herir o no puedan dañar en un futuro a más nadie. Cuando eso sucede, ves un declive total en la delincuencia, ¿no? En las tasas de crímenes cometidos por estos individuos, porque ven que evidentemente hay represalias si toman este tipo de acciones. Pero cuando tienes estos gobiernos de izquierda que los quiere vender como los pobrecitos de la sociedad, entonces ves un repunte, ¿no? En las tasas de criminalidad. Y eso no debería sorprender absolutamente a nadie, como ya mencioné al inicio, en lo que fue la introducción, ¿no? De este espacio. Pero vemos que también a nivel internacional aplican lo mismo. Vamos a hablar específicamente de las acciones que ha tomado el gobierno de Chile respecto a el conflicto entre Israel y Gaza, pero no es solo Gaza, porque bueno, ahí hay unas tensiones y hay un entramado que va mucho más allá de esa zona en específico, porque está Irán, porque está Qatar, están tantos países que promueven el terrorismo, pero vamos a hablar de lo que llevó a la situación actual. Y esto no es ni siquiera una defensa de Israel, esto no es ni siquiera una manera de decir, no, bueno, que ellos hagan lo que les dé la gana, que cometan genocidio y que nadie diga absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo en que uno debe condenar independientemente del lado que lo esté cometiendo, pues cualquier cantidad de abusos, sobre todo si estos abusos, o sobre todo no, únicamente si estos abusos se cometen en contra de personas inocentes, que nada tienen que ver justamente con lo que pudo haber sido algún ataque o algún atentado específico. En este caso podemos hablar de lo que fue el 7 de octubre, pero yo creo que hay que darle la respectiva atención y la respectiva perspectiva, ¿no? De lo que está sucediendo, porque acá podemos hacer incluso un recorrido histórico. Yo no me quiero enfocar tanto en eso, sino en la hipocresía del gobierno chileno, pero un poco para pasarlo superficialmente, Israel en diversas oportunidades ha firmado una cantidad enorme de acuerdos, por lo menos 6 veces, ¿no? Ha llegado a acuerdos en donde reconocen la existencia de dos estados, del Estado israelí y también de la zona Gaza, quizás como Estado palestino, quizás como otra cosa, pero independientemente reconocen que es una cosa independientemente
de Israel. Y esto ustedes lo pueden buscar en internet para que vean que yo no les estoy mintiendo. Ahí se han firmado un montón de acuerdos y siempre los termina violando a alguien y ese alguien tiende a no ser Israel. Pero hablemos de este último. ¿Quiénes fueron los que el 7 de octubre atacaron a 1.200 civiles inocentes? Nada tenían que ver ni con el gobierno, ni con las fuerzas militares, ni con la inteligencia. Cero. Cero, cero, cero. Eso es como que alguien diga, bueno, yo estoy en contra de, vamos a poner un ejemplo, de Díaz-Canel en Cuba. Y entonces, bueno, hacen un atentado en donde asesinan a 1.200 personas que nada tienen que ver con el régimen cubano, que son inocentes. Eso fue lo que pasó ese 7 de octubre. Que un grupo terrorista, y hay que llamarlo como es, el grupo terrorista Hamas, cometió un acto terrorista en contra de Israel, en donde asesinaron a 1.200 inocentes. No conforme con ello, Israel responde, está en todo su derecho a responder. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mientras Israel pone a sus civiles detrás para protegerlos, Hamas utiliza a sus civiles como escudo para justamente evitar que hayan ataques precisos, ¿no? y excesivos por parte de Israel. Y si los hay, poder entonces usar el tema mediático, ¿no? De mira, están matando a los civiles. Cosa que evidentemente está pasando en una guerra, no hay ganadores y perdedores. Eso hay que decirlo. Pero lo que no se puede dar es el enfoque equivocado de cómo inició este conflicto y de por qué se continúa desarrollando. Y entonces, bueno, Gabriel Boric, presidente de Chile, en vista del genocidio que está pasando en Gaza, lo que él dice, la gravísima situación humanitaria, ha retirado a los agregados militares de Chile en Israel, tensando un poco más pues las relaciones entre ambas naciones, ¿no? Nuevamente, acá no se trata de que defiendas a Netanyahu ni a Israel ni siquiera, pero se trata de que le des el respectivo enfoque, ¿no? a este conflicto. Porque acá quieren decir como que no, Israel está atacando civiles por gusto. Israel está cometiendo un genocidio porque es un estado terrorista. Cuando acá hubo un acto terrorista que llevó a que Israel justamente se defendiera. Ah, que se le fue la mano, que eso es otra cosa, eso es otro cuento y eso puede ser otro argumento y eso lo entiendo. Pero lo que me llama la atención es que estos individuos no condenan de la misma manera lo que hace Hamas. Que además es Hamas los que utilizan a los civiles como escudos. O sea, imagínense el nivel de cobardía de estos individuos. Pero entonces vemos que esto es una componenda que hay entre todos los gobiernos de izquierda de la región. Petro hizo lo mismo, no sé si retiró a los agregados militares, pero bueno, volvió nada a Israel, los llama terroristas siempre, y con Hamas, bueno, hay que entender, ustedes saben la situación, es complicada, ahí sí se ponen, ¿no? Con que no todo es blanco y negro. Cuando les toca hablar de Hamas, cuando les toca hablar de Israel, sí es blanco y negro, son terroristas, eso es lo que dicen. Y de hecho vemos, ¿no? Que la vocera del gobierno del Palacio de la Moneda, Camila Vallejo, publicó en sus redes sociales que el gobierno de Israel se escuda en Hamas, grupo terrorista que ellos mismos admitieron financiar, para asesinar a miles de niños, hombres y mujeres palestinas e inocentes. No es Hamas que se escuda en los civiles, es Israel que se escuda en Hamas para cometer, o sea, porque es que Netanyahu dice, yo quiero matar gente, me encanta asesinar niños y mujeres, sobre todo con el peso negativo que esto le genera a nivel mediático, ¿no? Luego dice, es evidente que esto no es una guerra ni que tampoco se trata de Hamas. Se trata de eliminar a Palestina y a los palestinos. Una masacre horrenda, un genocidio que debe parar ya. ¿Quiénes son los que dicen la frase From the river to the sea? ¿Quiénes son? ¿Y qué significa esa frase además? Del río hasta el océano, hasta el mar. ¿Quiénes la dicen y qué significa? Si no lo saben, búsquelo. Si no lo saben, búsquelo. Porque es muy fácil opinar de este tipo de conflictos y no entender realmente qué es lo que está pasando. Y repito, esto no es ni siquiera una defensa de Israel. Pero hay que analizar las cosas como son. Hay que ver, busquen también lo de los tratados que les mencioné. Quiénes han firmado tratados, quiénes no. Quiénes los han violado, quiénes no. Quiénes se defienden, quiénes no. Y cuál es la reacción que siempre hay cuando justamente se defienden, ¿no? ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros hijos que en pleno siglo XXI el mundo permitió que esto pasara nuevamente? Y liberan a Palestina, Free Palestine, ¿no? Esa es Camila Vallejo. Vemos el contraste a un Johannes Kaiser, diputado y candidato a la presidencia por la derecha, que dice que tenemos una obligación de gratitud con ese país.
Y ya les voy a poner un video en donde él hace además un recorrido histórico de las relaciones que han tenido Chile e Israel, de cómo Israel en su debido momento les ayudó en ciertos conflictos, ¿no?, que estaban teniendo internacionales, que más bien Israel les permitió generar este escenario de disuasión para justamente evitar ciertas escaladas militares en sus respectivos momentos. Pero más allá de eso, él está dando la respectiva perspectiva o el respectivo enfoque a ese conflicto, y además está diciendo algo que es sumamente cierto. ¿Qué tiene que hacer Latinoamérica en ese conflicto? Así de que andan tomando, no, bueno, que sí, que contra Israel, que viva Palestina. ¿Quiénes están en Palestina? O sea, vamos a comenzar por ahí, en Gaza. ¿Quiénes son los que gobiernan ahí? Porque Camila Vallejo llamó a Hamas grupo terrorista. ¿Dónde está entonces Hamas? Si no es ahí en Gaza. ¿Y a quiénes somete si no es a los que están en Gaza? ¿Y qué tipo de actos planean desde Gaza si no son actos precisamente como los del 7 de octubre? La mentira tiene patas cortas. Y nuevamente, ustedes pueden condenar a Israel si les da la gana. Lo que no puedes es tratar de hacer esos paralelismos, de decir que Israel es igual de malo que Hamas, o que Israel incluso es peor que Hamas, cuando evidentemente no es lo que sucede. Israel incluso en muchos ataques, en la mayoría de sus ataques, ellos anuncian. ¿Cuándo ustedes han visto que un ejército haga eso en una guerra? Cuando el elemento sorpresa es fundamental en muchas de estas operaciones. Ellos anuncian, miren, a tal hora vamos a atacar esto porque es una facilidad en donde hay armamento o porque hay algo ahí relacionado con grupos terroristas, evacúen. Jamás hizo eso. ¿Y a quiénes atacó jamás? Porque Israel no usa a los civiles como escudo. Si el grupo terrorista jamás quisiera atacar al Estado de Israel en sus capacidades militares, de inteligencia o políticas, lo puede hacer sin necesidad de pasarle por encima a los civiles. Que quizás haya una ¿cómo se dice? Una falla, ¿no? Y termines asesinando a algún civil que estaba en ese momento en algún edificio, eso por supuesto. Pero no 1.200 inocentes que los que estaban eran en un concierto. Un poquito de sentido común ahí, ¿no? Pero bueno, quiero entonces ponerles lo que fue la declaración del diputado y candidato a la presidencia de Chile, Johannes Kaiser, al respecto, porque se ve el contraste claro que hay entre lo que dice el gobierno, ¿no?, y lo que justamente está diciendo Kaiser en esta. Israel a nosotros nos mantuvo las relaciones económicas, diplomáticas, y no solamente eso, sino que asistió a nuestras Fuerzas Armadas y nos entregó las capacidades militares que nos permitieron tener generar un escenario defensivo suficientemente potente como para no terminar yendo en guerra con nuestros países vecinos. Es decir, nosotros tenemos una deuda de gratitud ahí también. Y más allá de lo que uno considere o piense del conflicto árabe-israelí, en este caso palestino-israelí, nosotros tenemos cuanto menos un deber de neutralidad en esa materia. Y lo que ha hecho el presidente Boric ha sido permanentemente tomar una posición en ese conflicto. Curiosamente, fue el mismo Boric el que restableció relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué va a decir? Que Maduro, el mismo Boric ha dicho que es ilegítimo, que se robó las elecciones, que es un violador de derechos humanos, y restableció relaciones diplomáticas con Venezuela. Nuevamente, yo acá no voy a hacer juicio de valor de si eso es lo correcto, que es lo incorrecto, porque todo hay que verlo desde distintas ópticas, ¿no? El restablecer relaciones puede implicar un reconocimiento quizás tácito, pero al mismo tiempo puedes ayudar entonces a los venezolanos que están en Chile, porque mejor que tengan una embajada, que no la tengan. Yo entiendo los argumentos que pueden sacar de ahí. Entonces yo hoy no voy a hablar de si estoy a favor o en contra de esa decisión, pero me llama la atención que entonces tenses las relaciones con Israel por un conflicto que está en otro continente, que como dice Johannes Kaiser, nada tiene que ver con lo de Chile, independientemente del recorrido histórico que yo les hice o independientemente del agradecimiento que le debería tener Chile a Israel por lo que está mencionando Kaiser en ese video, independientemente de eso, ahí sí estás tomando partido y tensas las relaciones diplomáticas con ellos, retirando a tus agregados militares debido a la grave situación, como la describió Gabriel Boric, que existe ahí en Gaza. Pero con Venezuela restablecen las relaciones diplomáticas. Entonces, o sea, ¿cuál es acá la línea que ellos trazan? Yo tengo que tratar de entender por qué ellos piensan de esa manera y por qué actúan como actúan. Más allá de lo que yo pienso, o sea, ¿cuál es la línea? ¿Qué es lo que los llevó a ellos
Ok, a tomar este tipo de acciones en contra de Israel es el genocidio que está pasando en Gaza. Perfecto. Es el argumento de Gabriel Boric y de Camila Vallejo y del gobierno como tal. Y con Venezuela, ¿por qué no aplican lo mismo? ¿No hay genocidio en Venezuela? ¿O es genocidio solo si es entre dos naciones? ¿O es genocidio solo si lo hace Israel? ¿No? Pero yo no sé a cuántos muertos ha causado la tiranía, los que ha matado directamente y también los que ha matado indirectamente, porque hay gente que se muere porque no hay cuestiones para la medicina, hay gente que se murió por hambre, hay gente que se murió emigrando, pasando por la selva del Darién y bueno, por todas las condiciones que conocemos, y por supuesto los que se asesinan directamente en las protestas. O es que como no están en los miles, en un periodo de cuánto, de 2 años, no, pero es que en periodo de 2, 3 años sí, si entran en miles también. Entonces, por eso, algún izquierdista que apoya a Boric, que explique la diferencia entonces de por qué la relación con Israel sí se acaba, pero la relación diplomática con Venezuela se mantiene y se fortalece. Que me expliquen ahí, porque yo lo que quiero es entender más allá de lo que ya yo pienso, quiero es entender qué es lo que los lleva a ellos a tomar una decisión y otra no. Vamos a ver si alguien me da luces. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y ponen en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten, sobre todo si eres izquierdista, quiero saber. Explícame la diferencia. No es que haya un genocidio porque son tantos, en Venezuela no son tantos. Explíqueme la diferencia con argumentos a ver. Así que por favor comenta. Pero lo más importante de todo es que compartas este canal con tus allegados porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.